La nueva edición de Supervivientes 2026 ya ha arrancado con toda la intensidad que caracteriza al programa, y como cada año, el estreno ha estado marcado por pruebas físicas exigentes, momentos inesperados y situaciones que han puesto a los concursantes al límite desde el primer día. Uno de los momentos más comentados del inicio del reality ha tenido como protagonista a Maika Benedicto, quien vivió un instante de auténtico susto durante una de las primeras pruebas del programa. El incidente ocurrió durante el tradicional circuito de obstáculos que se realiza al comienzo de cada edición, una prueba que sirve para medir la resistencia, agilidad y capacidad de adaptación de los participantes. El circuito es uno de los momentos más simbólicos del estreno de Supervivientes. Los concursantes deben atravesar diferentes zonas llenas de obstáculos naturales y artificiales, cuerdas, rampas, agua, arena y, sobre todo, grandes zonas de barro. La idea es obligarlos a enfrentarse desde el primer minuto a las condiciones extremas de la supervivencia. No se trata solo de una carrera. Es una prueba que mezcla resistencia física con capacidad mental para continuar incluso cuando el cuerpo empieza a fallar. En esa carrera inicial participaron varias concursantes recién llegadas a Honduras. Entre ellas estaban Teresa Seco, Almudena y la propia Maika Benedicto. Las tres tenían que completar el recorrido atravesando diferentes obstáculos y zonas de barro que hacían aún más complicado el avance. El ambiente era electrizante. Los presentadores animaban desde la distancia mientras las concursantes luchaban por avanzar entre el barro, resbalando, arrastrándose y tratando de mantener el equilibrio. En ese tipo de pruebas, cualquier pequeño error puede provocar una caída o un contratiempo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Maika. Durante una de las zonas del circuito, la concursante terminó completamente cubierta de barro. Hasta ese momento parecía avanzar sin demasiados problemas. Pero justo al atravesar una de las partes más complicadas del recorrido, una gran cantidad de barro terminó en su rostro. Especialmente en los ojos. Al principio, Maika intentó continuar con normalidad. Pero en cuanto terminó la prueba y llegó al final del circuito, comenzó a notar un fuerte malestar. Se llevó las manos a la cara y empezó a quejarse visiblemente afectada. Las cámaras captaron el momento en el que se dejaba caer al suelo mientras hablaba con el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. Su voz reflejaba claramente la incomodidad que estaba sintiendo. «Me muero, necesito agua», exclamó. La concursante explicó rápidamente cuál era el problema. «Tengo los ojos llenos de barro, es mi visión». Sus palabras hicieron que el momento se volviera tenso durante unos segundos. El barro es uno de los elementos habituales en las pruebas de supervivientes, pero cuando entra en los ojos puede provocar una fuerte irritación. Maika intentaba abrirlos con dificultad mientras pedía ayuda. «Iba perfecta hasta que ha aparecido el barro», añadió entre quejas. El comentario provocó una mezcla de preocupación y risas entre los presentes. Incluso en medio del malestar, la concursante lanzó una pregunta que generó un momento curioso. «¿Por qué tenemos que poner barro en una isla desierta?», dijo con cierta desesperación. La frase arrancó algunas carcajadas en el plató. Desde la conducción del programa, Jorge Javier Vázquez intentó aliviar la tensión con su característico sentido del humor. Observando la situación, comentó en tono jocoso que Maika parecía tener miedo de quedarse sin visión. «Maika tiene miedo a perder la visión», dijo mientras la concursante seguía intentando limpiarse los ojos. El comentario provocó risas entre el público, pero al mismo tiempo dejó claro que el presentador estaba atento a lo que ocurría. En el mundo de los realities, el humor suele ser una forma de rebajar la tensión en momentos incómodos. Y en este caso parecía funcionar. Aún así, Maika seguía en el suelo intentando recuperarse. Mientras se limpiaba el rostro con las manos, continuaba pidiendo agua para aclararse los ojos. El presentador, siguiendo con el tono distendido, añadió otra frase que rápidamente se volvió viral entre los espectadores. «Que Santa Lucía te conserve la vista». La referencia, hecha con ironía, terminó de relajar el ambiente. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Después de unos segundos de incomodidad, Maika comenzó a recuperar la visión. El barro que había entrado en sus ojos se fue retirando poco a poco y la concursante logró abrirlos con normalidad. El susto quedó finalmente en un momento anecdótico del estreno. Pero durante unos instantes, la situación había encendido las alarmas. En el contexto de un reality tan exigente como Supervivientes, cualquier pequeño incidente puede convertirse en un problema mayor si no se resuelve rápidamente. Por eso el equipo médico del programa siempre permanece atento durante las pruebas. En este caso no fue necesaria una intervención especial. Maika logró recuperarse por sí sola. Después del incidente,
la concursante pudo incorporarse y continuar con normalidad. El circuito de obstáculos había terminado con resultados interesantes. Entre las 3 participantes que competían en esa prueba, Maika Benedicto, Teresa Seco y Almudena, la murciana consiguió terminar en segunda posición. Un resultado que demostraba que, a pesar del incidente con el barro, había mantenido un buen rendimiento físico. Para muchos espectadores, este tipo de momentos forman parte del espíritu del programa. Supervivientes no es un reality convencional. Los concursantes no solo deben convivir entre ellos. También tienen que enfrentarse a condiciones extremas, pruebas físicas exigentes y situaciones inesperadas. El barro, el agua, el calor y el cansancio son parte del entorno natural de la isla. Y los participantes deben aprender a adaptarse a ellos desde el primer momento. En el caso de Maika Benedicto, su reacción también mostró una faceta muy humana. El miedo momentáneo a perder la visión es una reacción completamente comprensible cuando algo extraño entra en los ojos. Pero lo importante fue que logró recuperarse rápidamente y continuar con la experiencia. Ese espíritu de superación es precisamente uno de los elementos que hacen que Supervivientes siga siendo uno de los realities más seguidos de la televisión. Cada edición ofrece momentos inesperados. Algunos son emocionantes, otros divertidos, y algunos, como este, mezclan un pequeño susto con una buena dosis de humor. El incidente de Maika ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados del estreno. En redes sociales, muchos espectadores compartieron el clip del momento en el que la concursante pedía agua desesperadamente. Otros destacaron la reacción de Jorge Javier Vázquez, que consiguió transformar una situación incómoda en un momento televisivo memorable. Para Maika Benedicto, este episodio también puede convertirse en una forma de conectar con el público. Los realities funcionan muchas veces gracias a estos pequeños momentos espontáneos. Instantes que muestran a los concursantes tal y como son, sin filtros. La aventura en Honduras acaba de empezar. Y si algo ha demostrado el primer día, es que cualquier cosa puede ocurrir. Los obstáculos, el barro y las pruebas extremas seguirán poniendo a prueba a los participantes en las próximas semanas. Pero también permitirán que el público descubra quién tiene realmente la resistencia, la paciencia y la fortaleza necesarias para sobrevivir en la isla. Por ahora, Maika Benedicto ya ha vivido su primer gran momento en Supervivientes. Un susto breve, una recuperación rápida, y un recuerdo que probablemente permanecerá en la memoria de esta edición. Porque en Supervivientes, incluso los pequeños incidentes pueden convertirse en parte de la historia del programa.